¿Qué tal? Buenas noches. La quinta ola arrasa los registros de Canarias. Este jueves el archipiélago ha anotado su máximo histórico de contagios diarios con más de 500 positivos que se extienden por todas las islas. Esto ha obligado al Ejecutivo a adoptar nuevas medidas de restricción. Gran Canaria pasa al nivel 2 de alerta tras registrar fuertes repuntes y el Gobierno pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Canarias implantar el toque de queda en Tenerife entre las 2:30 de la noche y las 6 de la mañana. En la isla también se van a cerrar las playas y otros espacios públicos por la noche para evitar los botellones y las aglomeraciones. Se prohíbe la venta de alcohol a partir de las 8 de la tarde en comercios minoristas y se van a intensificar los cribados. Ya lo ven, la pandemia repunta en Canarias y para analizar la última hora nos hemos rodeado esta noche de los mejores expertos. Empezamos. Bueno, pues quienes hayan seguido la programación de Televisión Canaria a lo largo de esta tarde-noche habrán comprobado cómo hemos alterado la parrilla habitual y después del Telenoticias 2 les hemos ofrecido en directo por parte de los servicios informativos esa rueda de prensa que ofrecía el consejero de Sanidad para dar a conocer las nuevas medidas que vamos a ir analizando, desgranando en los próximos minutos. Mañana recuperaremos la parrilla habitual con el programa Una Hora Menos que no ha podido emitirse hoy. Como les decíamos, nos hemos rodeado esta noche de los mejores expertos. Nos acompañan para hablar de estos últimos datos de la pandemia Ibelice Barrios, que es inmunóloga del Hospital Universitario de Canarias. Buenas noches, Ibelice. Buenas noches. Bienvenida. Nos acompaña también Ana Darias, que es la subdirectora de Atención Primaria de Tenerife. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Bienvenida. Luis Ortigosa, miembro del Comité Asesor de Vacunas. Buenas noches, Luis. Sí, buenas noches, mira. Bienvenido una semana más. Y nos acompaña también María del Mar Tavío, que es profesora de microbiología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, María del Mar. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir esta noche. Empezamos, como siempre, con los datos que hemos conocido. La pandemia explosiona en Canarias y los nuevos contagios marcan una cifra histórica. Fíjense, 513 personas se han infectado en las últimas 24 horas. Tenerife sigue teniendo las peores cifras con 299 nuevos positivos, pero Gran Canaria registra un fuerte repunte y suma 143 contagios, más del doble que la semana pasada. La Palma, por su parte, notifica 39 casos, Fuerteventura 29, Lanzarote 2, La Gomera 1 y El Hierro ninguno. La incidencia acumulada a 14 días se sitúa en los 184 casos por cada 100.000 habitantes y en el conjunto de las islas hay 4.521 casos activos. Las cifras son preocupantes y la expansión de la enfermedad se aprecia atendiendo a la curva de contagios que experimenta una subida casi vertical desde hace unos días. Así que, como ven, todo apunta a que la quinta ola de la pandemia está, Wendy Fuente, muy buenas noches, ya aquí. Efectivamente, Miguel Ángel, muy buenas noches. Además, lo acabamos de ver justo en ese gráfico que los espectadores acaban de ver en pantalla. La curva epidemiológica de Canarias habla por sí sola. En este mes de julio, aunque casi la mitad de la población ha completado la pauta de vacunación, las islas han alcanzado el pico más alto de contagios desde el estallido de la crisis sanitaria. El cambio de tendencia también se refleja en la incidencia acumulada, que se sitúa en 184 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Además, la tasa de positividad ya supera el 7%, lo que ha hecho que el archipiélago pase a nivel rojo en el semáforo COVID de la Unión Europea. Pero la preocupación continúa centrada en la población menor de 30 años. Entre los 20 y los 29, la incidencia acumulada en 2 semanas se dispara hasta los 234 contagios por 100.000 habitantes en 7 días y entre los 15 y los 19 años se sitúa en 306 positivos según los datos de Sanidad. Los expertos muestran preocupación por las UCI que alcanzan el 14% de ocupación en Tenerife y advierten de que ya se están produciendo hospitalizaciones de jóvenes, un fenómeno que se repite en el resto de España, ya que la incidencia se ha desbocado en el conjunto del país. El grupo de entre 20 y 29 años anota más de 900 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Y Cataluña, Cantabria y Navarra son algunas de las comunidades más golpeadas por la nueva ola.
En Canarias, la cepa alfa, originaria de Gran Bretaña, es la dominante, mientras que la variante Delta, procedente de la India, crece a pasos agigantados. Ya es responsable del 23% de los nuevos contagios en la isla de Tenerife y del 41% de los de Gran Canaria. Y los especialistas avisan de que se convertirá en la variante mayoritaria en las próximas semanas. Los datos que nos llegan desde Reino Unido, donde la Delta es la predominante, señalan que entre un 40 y un 60% más contagiosa y que aumenta el riesgo de hospitalización. Sin embargo, esta mutación preocupa, pero no alarma, porque su letalidad es similar a la del resto de variantes y las vacunas generan una importante inmunidad. Escuchen bien, el fármaco de Pfizer logra un 88% de efectividad, el de AstraZeneca un 60% y los fabricantes de Janssen y Moderna aseguran que sus compuestos que también ofrecen una protección alta y eficaz. Pero esta no es la única cepa novedosa, también lo es la de Lambda, que se detectó por primera vez en Latinoamérica y que ya ha llegado a España a través de un brote registrado en Cantabria. En estos momentos, España es el séptimo país con más casos y aunque los datos son escasos, la Organización Mundial de la Salud la considera una mutación de interés. Como ven, las variantes amenazan la desescalada de los países europeos, por lo que es muy importante no bajar la guardia. Esta es la radiografía de los datos y de la situación actual de la epidemia. Miguel Ángel. No se puede bajar la guardia, gracias Wendy, porque llevábamos 8 días, fíjense, con más de 300 casos diarios y hemos pasado de repente de los 300 a los 513 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Y esa es la cifra más alta desde que se iniciara la pandemia. Con estos datos, le pregunto a Ibelice Barrios, ¿son suficientes las medidas adoptadas hoy o deberíamos adoptar otras como solicitar el estado de alarma? Yo personalmente no estoy de acuerdo con la restricción de derechos fundamentales en ninguna de estas circunstancias porque creo que el panorama que tenemos en el momento actual difiere enormemente del que nos llevó a solicitar el estado de alarma el año pasado. Ahora mismo tenemos las vacunas que, como bien han dicho antes, ofrecen una excelente protección, todas ellas frente incluso a las variantes de interés. Y lo importante ahora mismo es acelerar el proceso de vacunación. Quiero resaltar que esta incidencia tan elevada está en población que no está vacunada. El problema que tenemos es que hemos priorizado evidentemente a las personas de más edad porque son las que tenían más riesgo de sufrir COVID grave, de hospitalizar y de morir por COVID y de colapsar el sistema. Y ahora mismo estamos colapsando el sistema de atención primaria, quizás Ana Darias nos puede hablar un poco más de ese aspecto, ¿no? Y tenemos que cambiar los protocolos, cambiar el paradigma, pensar que 500 casos de día de hoy no son 500 casos de marzo del 2020, que no tienen las mismas consecuencias y que tenemos que adaptar los protocolos y las incidencias y las cosas que medimos de la pandemia para poder hacer las medidas. Luis Ortigosa, el Gobierno ha anunciado hace escasos minutos que va a pedir autorización al TCJ para establecer un toque de queda entre las 2:30 de la noche y las 6 de la mañana en la única isla que está en nivel 3, que es la isla de Tenerife. ¿Crees que es la medida que necesita la isla de Tenerife y se debería instaurar esa medida también en Gran Canaria? Sí, esa es una de las medidas. Yo difiero de Ibelice Barrios en el sentido, no es que estén en contra de que pongamos un nuevo estado de alarma y estoy totalmente de acuerdo contigo con que no podemos medir con la misma vara lo que pasó en marzo, abril y mayo que lo que está pasando ahora. Ahora mismo esto es la punta del iceberg, los 500 que son los 500 oficiales, hay muchos más. Lo que pasa es que tenemos que dar los datos que son oficiales. Entonces esta es la pandemia o la ola anunciada hace más de un mes. Las medidas estas tenían que haber sido tomadas hace más de 2 o 3 semanas. No solamente hay que hacer un toque de queda de 12:30 van a ser, de 12:30 a 6, sino que efectivamente hay que conseguir que no se reúna la gente de forma como lo están haciendo los jóvenes. Cuando uno ve la televisión y ve la cantidad de jóvenes, porque son jóvenes, en este caso no podemos decir que son de todas las edades. En este momento los jóvenes efectivamente, para colmo, no están vacunados y creen que efectivamente muchos de ellos dicen esto no va conmigo, a mí no me importa enfermarme, yo no voy a enfermar.
Y les digo una cosa a los jóvenes, y esto no es meter miedo, Ibelice, esto es la realidad. De cada 100 jóvenes, uno afectado va a estar hospitalizado, ya son datos que tenemos. De estos, de cada 1000 jóvenes, uno va a estar afectado gravemente y probablemente de cada 10.000 jóvenes afectados, uno va a morir. Con lo cual, no es meter miedo a la población, sino que los jóvenes tienen que saber que no son inmortales, que además ellos están favoreciendo la transmisión de la enfermedad. Ana Darias, hablaba Luis Ortigosa de los jóvenes. Sanidad también ha decidido acelerar la vacunación precisamente de ese grupo, de los jóvenes, especialmente los que tienen entre 20 y 29 años. De hecho, ya se pueden intercalar grupos etarios. ¿Hay vacunas suficientes para inmunizar contra el reloj? A ver, de hecho, el grupo de 20 a 29 empieza la vacunación la semana que viene y de momento hay vacunas, pero eso no depende de nosotros, depende de la disposición que tengamos desde el Ministerio. Hoy sí hay vacunas, la semana que viene hay vacunas para las agendas que tenemos y más allá vamos a ver. Evidentemente nosotros estamos capacitados para intercalar grupos etarios y podríamos ir más allá, es decir, tenemos un músculo importante que podemos incluso intensificar más. Mira lo que pasó ahora el sábado y el domingo en el Santiago Martín, por lo tanto podríamos hacer algo similar con la población joven, pero para eso tenemos que tener la cantidad suficiente de vacunas para garantizar esa vacuna y las segundas dosis de los grupos que vamos poniendo, que no nos podemos olvidar de que no nos podemos escapar de la segunda dosis de ese grupo que completamente, si no estamos completamente vacunados, no hemos conseguido nada. María del Mar Tavío, la atención también se centra ahora en otra variante. Bueno, la variante Delta, ha dicho esta tarde, se han conocido los datos, es la responsable del 41% de los contagios en la isla de Gran Canaria, del 23% en la isla de Tenerife. A esta velocidad, la variante Delta podría ser mayoritaria en tan solo unos días. ¿Nos estamos enfrentando a una nueva avalancha de contagios? Bueno, lo hemos estado viendo en las semanas previas, como por ejemplo en la isla de Tenerife iban aumentando de forma vertiginosa los casos. Ahora afecta también a otras islas, a Gran Canaria, y estamos viendo que está implicada la variante Delta. Las previsiones a todos los niveles son de que justamente esta variante Delta se va a expandir y se va a convertir en una variante predominante justamente por su transmisibilidad. Es muy probable, si ya tenemos un 41% de los casos, por ejemplo, en Gran Canaria, que en los que se ha identificado la variante Delta, es muy probable que esos mismos casos hayan sido o estén siendo foco de transmisión de esa variante Delta, con lo cual es muy probable su expansión. Te pregunto por otra variante que es un poquito menos conocida y es la cepa Lambda, sí, que es una nueva cepa que ya está presente en España. Aunque los primeros estudios indican que las vacunas de ARN mensajero mantienen su eficacia, ¿qué sabemos sobre esta mutación? ¿Es todavía más contagiosa que la Delta? Bueno, en principio la variante Lambda se conoce también como variante andina porque se identificó inicialmente en Perú y luego se ha expandido rápidamente por varios países sudamericanos. Se ha expandido no solo en Perú, en Chile, en Argentina también supone una parte importante de los casos. Lo que sabemos hasta hoy son pues las características que comparte algunas mutaciones. Por ejemplo, la mutación en la posición 452 de la proteína espiga la comparte con la variante Delta. Y luego tiene una mutación que coincide con la variante Iota, que es una variante que se detectó hace algunos meses en Nueva York. Bien, entonces, bueno, en principio lo que sí sabemos por cómo se ha expandido en los países sudamericanos es que es una variante con una más que probable alta transmisibilidad. No tenemos suficientes evidencias todavía para afirmar que pueda ser una variante de preocupación, por ahora es de interés y no podemos afirmarlo porque habrá que ver realmente su incidencia en términos de morbilidad y mortalidad. Habrá que estar pendiente. En Tenerife, la incidencia, fíjense, en 7 días para los jóvenes de 20 a 29 años ya ronda los 350 positivos por cada 100.000 habitantes, algo más de 150 en Gran Canaria. ¿Son los jóvenes, Ibelice, los culpables de esta quinta ola o el problema es que hemos levantado las restricciones demasiado pronto? Yo antes que inmunóloga soy médico y los médicos tenemos un deber ético con las personas que enferman, no solamente de COVID, sino de cualquier otra enfermedad, de no culpabilizarlos por sus enfermedades. Hay muchas enfermedades, por ejemplo, tumores que se producen por infecciones, que a veces son de transmisión por ciertos hábitos sexuales,
Y nosotros en la facultad nos enseñan que jamás debemos de criminalizar a las personas que enferman. Y a mí no me gusta criminalizar a los jóvenes. Son, a día de hoy, el grupo de población que está sin vacunar, está sin proteger. Han esperado su turno para vacunarse y para inmunizarse. Es lógico que esta infección, que al final es un virus, el enemigo tiene que ser el virus. Los mensajes que tenemos que dar son en positivo. Estas personas están esperando sus turnos. Desde aquí sí que apelo a su responsabilidad para que aguanten un poco más, para que mantengan las medidas que sabemos que funcionan y sobre todo para que se vacunen cuando les toque su turno. Lo que sí tenemos que dejarles claro es que, como dijo Luis Ortigosa, no son inmunes, pueden morir, pero a mí no me preocupa que mueran. Hace una semana ha salido un artículo donde hablan de COVID persistente, más de 400 personas que sufrieron COVID leve, moderado, sin hospitalización. 1 de cada 3 a 7 meses posteriores sigue teniendo síntomas que amenazan su calidad de vida. Entonces no podemos dejar y decir, preferimos infectarnos porque vamos a así inmunizarnos. No, señores, hay que vacunarse. Ana, la ocupación de las UCI ha experimentado en las últimas semanas un crecimiento importante, los ingresos han crecido casi un 20% en el último mes y especialmente ha crecido la presión en atención primaria. ¿Cómo ha variado la presión asistencial en los centros de salud? ¿Temen ustedes que se pueda producir, Ana, un colapso? Tememos no, estamos colapsados ahora mismo, o sea, no tememos, veníamos ya sobrecargados anteriormente y mucho también en parte por lo que comentaba Ibelici de lo que supone el post-COVID. Hay muchas personas con sintomatología persistente, que además de la cual no se conoce mucho, que está soportada principalmente por atención primaria. Y ahora tenemos todos los casos positivos que tenemos que llamar diariamente y todos los contactos estrechos. Si tenemos 4.000 y pico casos activos, imaginarse eso repartido junto con el resto de atención, y esto es importante también señalar, estamos dejando de atender como nos gustaría hacerlo al resto de patologías que requieren igual importancia que el COVID, y eso va a tener una repercusión en el futuro muy importante y que bueno, y que ya está teniendo y que luego lo hablaremos en la siguiente mesa, como es el diagnóstico precoz de los cánceres, ¿vale? Entonces eso yo creo que nos está preocupando mucho, no tenemos capacidad estructural, no tenemos plantilla suficiente, además llega el verano y creo que debemos de descansar y eso no lo vamos a poder arreglar y estamos doblando, haciendo guardias y las urgencias también de atención primaria de los centros hospitalarios. La media de espera en una urgencia en un centro hospitalario ahora mismo puede ser de 5 a 6 horas, por lo tanto yo creo que es un tema que no hay tanta gente en UCI, pero fuera de UCI la presión es insoportable. Ayana, otro dato relevante que les contamos, las islas han pasado al nivel rojo en el semáforo internacional de la Unión Europea. La variante Delta está arrasando Europa y recientemente hemos conocido que un hombre que viajó desde la India y que estaba vacunado ha fallecido en Estados Unidos después de contagiarse. María del Mar, ¿está alterando la respuesta de los anticuerpos esta variante? Bueno, la variante Delta sabemos que tiene una alta transmisibilidad, pero también sabemos que las vacunas, tanto las vacunas ARN, la de Pfizer como la de Moderna, al menos por los datos que ellos facilitan, y también incluso la de Janssen y la vacuna de AstraZeneca son efectivas, por ejemplo, frente a la variante Delta. Incluso hay una publicación que está para salir en la que Johnson & Johnson indica que su vacuna además es efectiva, por ejemplo, frente a la variante Lambda, a esta que mencionábamos antes. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, evidentemente las mutaciones lo que hacen es dificultar que la respuesta inmune sea todo lo efectiva que podría ser frente a la variante original, frente a la cual se han ido desarrollando las vacunas. No es que altere en sí la infección, sino que la respuesta inmune va dirigida más específicamente con las vacunas actuales a una determinada variante. Si tú tienes mutaciones en la proteína espiga, al sistema inmunológico le va a costar identificar a ese agente y eliminarlo eficazmente. Luis Ortigosa, voy a hacer una pregunta que nos estamos haciendo muchas personas. Las vacunas actuales, está claro, no logran evitar la transmisión del virus. La pregunta es, ¿cuánto contagiamos las personas vacunadas? Hombre, las personas vacunadas incluso se están contagiando algunas, y ya lo sabemos, pero la buena noticia es
y además estamos hablando de personas mayores. Hay algunos centros donde hay personas mayores infectadas, pero que han recibido adecuadamente su vacunación hace ya 6 meses y no se han hospitalizado, no han muerto, con lo cual las vacunas están funcionando muy, muy bien. Perdí el hilo de tu pregunta, me dijiste... ¿Cuánto contagiamos las personas? ¿Cuánto contagia a las personas que se han vacunado? Y después, evidentemente, las personas que siempre depende de la carga viral. Estamos hablando que la carga viral de una persona que está adecuadamente inmunizada es muchísimo menor que una persona no inmune, con lo cual contagian mucho menos de lo que se piensa. Aún así, si decimos que contagian muy poco, estamos diciendo lo que no queremos nunca decir y siempre estamos diciendo no hay que bajar la guardia. La guardia se ha bajado por muchos motivos y uno de los motivos por los que se ha bajado la guardia es desde que ha aumentado tanto y de una forma tan buena el nivel de vacunación, hay muchas personas que ya piensan, bueno, ya hay mucha gente vacunada, ya esto parece que va mejor y miren lo que nos ha pasado. Pero Ana y Belice estaban asintiendo cuando estaba diciendo Luis Ortigosa que sí. Sí, porque de hecho... Hombre, claro... Tú decías mucho menos. Mucho menos, porque el sistema inmunológico, la respuesta sistémica, lo que hace es controlar al virus, no impide que nos infectemos, porque la inmunidad en mucosas requiere otro tipo de inmunización, que ahora mismo con la vacuna española, por ejemplo, vamos a conseguir esa inmunidad que se llama esterilizante, que significa que tú no puedes contagiarte. ¿Por qué? Porque la inmunidad en mucosas es diferente a la inmunidad sistémica. Hay algunos estudios, le pregunto a los dos, a los tres o a los cuatro, hay algunos estudios que dicen que entre un 10 y un 20% es lo que contagian las personas vacunadas. Contagian menos, yo creo que poner porcentajes es complicado y debemos de protegernos igual. Aquí en Tenerife, cuando pedimos una prueba en una persona que está vacunada, siempre lo ponemos y se ha ido viendo que la carga viral es menor y por tanto si la carga viral es menor, transmiten menos, ¿no? Porque la transmisión depende en gran parte, ¿no? de la carga viral de la persona que transmite, ¿no? Y Belice ha dicho una cosa muy interesante y desafortunadamente esa vacuna aún no la tenemos, claro, y es el tema de las vacunas esterilizantes. Las vacunas esterilizantes precisamente son las vacunas españolas. Una de las vacunas españolas del grupo que está desarrollando va a tardar un poquito y lo importante de esa vacuna es que al margen de que te hace que tu sistema inmune desarrolle tu defensa, esteriliza y evita el contagio. Ojalá y no tarden tanto como parece que están tardando y tengamos esa vacuna lo antes posible. Fíjense, hay una vacuna del Centro Superior de Investigaciones Científicas que podría cortar la transmisión de la enfermedad y ya va a empezar a hacer sus ensayos con humanos. De lograr evitar el contagio, deberíamos vacunarnos con ella, aunque ya tuviéramos otra vacuna. Hombre, yo creo que todas las herramientas que vayamos teniendo, ahora mismo la próxima que está digamos, en la línea de salida es una base de una proteína. Ya hemos pasado las de ARN, las de adenovirus, son las más fáciles las más rápidas de producir. Esta ha tardado un poquito más y luego tendremos las siguientes en camino. Cuando haya una vacuna esterilizante, Margarita del Val, la inmunóloga del CSIC, no se ha cansado de decir en todos los foros que le han preguntado que la vacuna española lo que parece es que va a conseguir esa inmunidad esterilizante, pero también es verdad que va a ser una vacuna probablemente de administración intranasal, porque para conseguir esa estimulación del sistema inmune en mucosas debemos de exponer también de una forma diferente, no intramuscular. Luis Ortigosa, ¿y deberíamos tomárnosla si es vía nasal o a pesar de tener la pauta completa de otros fármacos? Esa respuesta nadie, yo creo que ni de esta mesa ni fuera te la puede dar en este momento. Hay que ver cómo se desarrolla. Tenemos que ir viendo la respuesta de anticuerpos de los que estamos vacunados con las distintas vacunas, cómo se mantienen en el tiempo y si hay que volver a revacunarse, habrá que volver a revacunarse. Y si hay que volver, que es el tema que ella comentaba, a reformular vacunas, es decir, con las vacunas que tenemos, porque ya realmente las cepas, en este momento, yo no sé, la gente a veces se pierde con las cepas, cepas de preocupación, cepas de interés. En este momento hay 4 cepas que son las cepas preocupantes para la OMS y para todo el mundo, y están ya estas cepas de interés, que son estas 8 cepas de interés, y algunas de ellas puede hacerse de preocupación dentro de poco, con lo cual, de repente, dentro de 8 meses, pues las vacunas que ahora funcionan muy bien, hay que reformularlas, pero afortunadamente tenemos en el camino muchas más vacunas. Recuerden que siempre lo hemos dicho aquí, hay unas 200 y pico vacunas y con 8 plataformas distintas de investigación que se están desarrollando, con lo cual algunas vacunas pueden quedar un poco en el olvido, pero dentro de un año tendremos nuevas vacunas.
Sí, efectivamente. Como bien dice el compañero de tertulia, es importante que tengamos las herramientas, que conozcamos la forma de fabricar esas nuevas vacunas. Por ahora, las vacunas que se están administrando en España y que han sido autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento funcionan y sabemos que funcionan, por ejemplo, frente a esta nueva variante Delta, incluso la Lambda, evitando la enfermedad grave y la hospitalización. Pero también es verdad que avanzando las variantes nos podemos encontrar con las que se denominarían variantes de alto riesgo, que son variantes que, sumada a la alta transmisibilidad, pues no hay la respuesta inmune no es suficiente como para una persona vacunada con las vacunas actuales evitar con una infección, evitar con esa inmunización una enfermedad grave. Una cosa que es importante y que me gustaría remarcar respecto a un tema que trataron antes. Estamos pensando en la inmunidad de rebaño del 70%. Con esta variante Delta ya se ha calculado que aproximadamente el RO puede estar entre 5 y 8. Esto significa que si para la variante inicial, frente a la que se han diseñado las vacunas, el RO estaba inicialmente en torno a 2,5, fijémonos que para la variante Delta está ya entre 5 y 8. Esto puede significar que para alcanzar esa inmunidad... ¿Pero qué es el rol? El RO es una persona infectada a cuántas personas es capaz de infectar. Personas no inmunizadas y personas que no mantienen la distancia interpersonal ni utilizan mascarilla. Ese es el RO. Al inicio estamos en torno a 2,5. Ahora, con la variante alfa, la conocida como británica, estaba en torno a 4, está en torno a 4. Para el caso de la variante Delta está en torno de 5 a 8. Esto significa que el nivel de inmunización que vamos a necesitar en la población para alcanzar esa inmunidad de rebaño va a tener que ser muy superior. Eso es lo que le iba a preguntar, entre del 80, 70%, entre el 80 y 90%. Cambia Cambia porque estábamos hablando del 70% antes y estamos hablando ahora del 80 al 90%. Exacto. Ana Darias, a pesar de que en Canarias los veinteañeros pueden solicitar ya vacunarse, lo estábamos hablando antes, lo cierto es que esa franja entre 20 y 29 apenas ha llamado para pedir citas. Entonces la pregunta es, ¿están ustedes preocupados con eso, con que hayan llamado poco, o creen que al final los jóvenes acabarán inmunizándose y vacunándose al mismo nivel que el resto de la población? Preocupados estamos porque son los mismos que tienen conductas irresponsables y que hacen que el virus se esté transmitiendo de esta manera. Es cierto que esta última semana parece ser que las cifras van cambiando y que parece que se están queriendo vacunar un poco más. Y luego tenemos que toda esa parte de gente que ahora mismo se está contagiando y está contagiada, pues alcanzará, ¿no?, también la inmunidad. Entonces yo creo que van a ser cosas paralelas, ¿no? Esa inmunidad natural que va alcanzando un grupo enorme de la población que ahora mismo está contaminada, junto con la vacunación, que seguimos insistiendo en que es importantísima, como decía Ibelice, para poder conseguir, pues mira, una inmunidad que ya no nos quedamos en 70 y que siempre lo decíamos aquí en la mesa, no nos quedemos con 70, sino vayamos mucho más allá, y si fuera el 100% sería lo mejor, y más atendiendo a que puedan escapar a la respuesta inmunitaria en algún momento. Nos quedan 2 minutos para irnos a publicidad, pero sí quiero hacerles una pregunta. Cada país está tomando decisiones distintas en muchos aspectos, y Grecia, por ejemplo, ha anunciado que va a crear espacios exclusivos para personas vacunadas a partir del 15 de julio. ¿Ustedes implantarían este sistema en España? Eso es muy interesante. Antes lo estábamos hablando entre nosotros, y eso puede ser, por ejemplo, para todo el famoso follón de la hostelería de interior, pues podría ser simplemente los que estén vacunados pueden con total, y es una forma, por un lado, de ir normalizando la situación, de ir ampliando la posibilidad de que realmente la hostelería coja algo de respiro, y ya quien dice no solamente hostelería, dice pues para todos los lugares públicos. Pues descuentos en gimnasios por estar vacunados. He visto unanimidad, están los 4 de acuerdo. Es lo único que estamos de acuerdo. Es lo único que están de acuerdo los 4. No sé si ibas a ver, se los hubiera preguntado antes. Y hubiéramos empezado por ahí, ¿no? Todo lo que sea refuerzo positivo. Y yo pensé que me iban a hablar de discriminación. Funciona mucho. No hay ninguna discriminación. Ahora estamos tenemos que avanzar. Refuerzo positivo, y sabemos que las personas actuamos muchísimo mejor, respondemos mejor con un refuerzo positivo que con uno negativo. Pues en Grecia, lo decías tú, ofrecen 150 euros por vacunarte, en Londres entradas a conciertos, es decir, yo creo que todo lo que incentive y apetezca
o tengas un premio o una recompensa, va a ayudar seguro, y sobre todo a la población joven, que es la que nos queda. Bueno, tenemos que dejar aquí esta primera parte del debate de esta noche. Me quedo con Ana Darias y con Luis Ortigosa, y le doy las gracias a María del Mar Tavío, catedrática de Microbiología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por habernos acompañado esta noche. Muy interesante tus apreciaciones. Muchas gracias por haber venido, María del Mar. Y también a Ibelice Barrios. Te agradezco una semana más que hayas estado, que nos hayas acompañado para darnos toda esta información. Nosotros, a la vuelta de publicidad, vamos a profundizar en otra epidemia que afecta cada año a 11.000 canarios. Hablamos del cáncer, una patología que no discrimina entre edades y que deja una importante huella física y emocional. No obstante, muchos adultos pueden prevenirlo cambiando sus hábitos de vida. Lo vamos a abordar en un amplio reportaje en tan solo unos minutos. No se vayan. Bueno, pues seguimos aquí en directo en Televisión Canaria, en Fuera de Plano, cuando son las 10:30 de la noche, y vamos a hablar de enfermedades. Son muchas las patologías que han quedado a la sombra del coronavirus. El cáncer es una de ellas, aunque en los últimos años su detección y curación ha supuesto grandes avances y esfuerzos científicos. Para abordar este tema se incorporan a nuestra mesa de esta noche dos expertos más: Ariadna González, que es psico-oncóloga, docente en la Universidad de Blanquerna, en Barcelona, y miembro del Colegio de Psicólogos de Tenerife. Muy buenas noches, Ariadna, bienvenida. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y está con nosotros también Jesús Blanco, que es oncólogo radioterápico del Hospital Dr. Negri. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Siguen con nosotros Ana Darias y Luis Ortigosa. El cáncer, como decimos, es la enfermedad del siglo XXI. Detectarlo rápidamente y no permitir su crecimiento es la clave a la que apuntan los especialistas para reducir las consecuencias físicas y emocionales en los pacientes. Y en el centro de la diana se encuentra la prevención, pero también la investigación para poder aumentar los índices de supervivencia. Lo vamos a ver en nuestro reportaje de hoy: el enemigo silencioso. Desde que nacemos, nuestro cuerpo experimenta un continuo desarrollo, un proceso natural que no es perfecto y en el que, en cualquier momento, pueden brotar enfermedades. Algunas son visibles y las podemos arrancar de raíz, pero otras crecen en nuestro interior, expandiéndose de manera silenciosa. Cuando dan la cara nos asustan, nos debilitan y nos obligan a iniciar un proceso arduo para conseguir erradicarlas. El cáncer continúa creciendo a un ritmo preocupante. Cada año en Canarias se diagnostican de media más de 11.000 nuevos casos. Doctor Pedro Lara, oncólogo, ¿qué es el cáncer y cómo afecta a nuestro organismo? Pues bueno, el cáncer es un crecimiento de células descontrolado. Tenemos otros crecimientos de células descontroladas en nuestro cuerpo, como una verruga, por ejemplo. La diferencia es que esta proliferación de células, este crecimiento de células, es capaz de invadir otros tejidos e ir con metástasis a otras partes del cuerpo. Eso es lo que marca la diferencia entre un tumor benigno y un cáncer. Muchas veces tendemos a pensar el cáncer como una sola enfermedad. En el fondo no, son muchas enfermedades distintas con causas distintas. Por ejemplo, tenemos algunos que están claramente relacionados con el tabaco. Otros tienen una relación más importante con la obesidad. Otros, sin embargo, son por infecciones de virus. Bueno, doctor, preocupa el creciente número de cáncer entre nuestra población. ¿Por qué cada vez hay más casos? Se unen varios factores. Uno de ellos es que somos una sociedad cada vez más longeva. Hoy en día hemos cambiado por una dieta más bien menos mediterránea, con más consumo de grasas, con más consumo de carne roja y, desde luego, con más sedentarismo y una preocupante tasa de obesidad. Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching, as the credits all roll down and crying, crying. En Canarias, el cáncer más frecuente es el colorectal, seguido del de próstata, de mama y de pulmón. No heroes, villains, one to blame, while wilted roses fill the stage and the thrill
the thrill is gone. Doctora Inmaculada Alonso, ¿por qué el cáncer de colon y recto es el más frecuente en Canarias? La obesidad es responsable hasta más del 15% de los tumores gastrointestinales. Aparte de la obesidad, también tenemos el tabaco, que multiplica por 2 el riesgo de cáncer colorectal, el alcohol. ¿Cuáles son los síntomas que deberían hacernos saltar las alarmas? Cuando vemos un paciente que de repente empieza con un cuadro de sangrado intestinal, un paciente que iba bien al baño y de repente empieza a sentirse más estreñido o con mayor cantidad de diarrea. También un paciente que empieza con más fatiga, que nos podría indicar que hay una anemia. Lo que intentamos con la prevención secundaria es hacer una prueba para detectar pacientes asintomáticos que tengan alto riesgo de padecer la enfermedad. Y en este caso tenemos la sangre oculta en heces. Los pacientes con antecedentes familiares sabemos que tienen más riesgo, que deben incluso consultar con su médico de atención primaria. Si lo diagnosticamos en estadios iniciales, la supervivencia va a ser mayor del 90% a los 5 años. Hola, Minerva. Tú has sido diagnosticada con un cáncer de colon hace 3 años. ¿Cómo te sientes a día de hoy? Me encuentro bien, algo cansada porque son 3 años. Hemos empezado un nuevo tratamiento en el que confío y tengo ganas y fuerza y a continuar con ello a ver qué tal. Minerva, ¿y qué síntomas tenías? Porque estuviste dando tumbos por urgencias mucho tiempo. Empecé con varios dolores de barriga bastante fuertes, luego inflamación de estómago también, porque iba a urgencia y lo que me diagnosticaba era estreñimiento. Y así en varias ocasiones hasta que, gracias a un TAC, se diagnosticó la enfermedad. Entro al quirófano y ellos, al salir a fondo me entero que me quitan un ovario, me quitan el colon, me quitan el intestino grueso y parte del intestino delgado. Sí me enteré por médico que iba a empezar la quimioterapia y fue cuando se hacía la quimioterapia con cáncer. Y ya fue cuando se me vino viendo abajo. Es verdad que el tratamiento a veces no nos deja de todo lo bien que quisiéramos, pero hoy en día se puede vivir con cáncer. La alimentación juega un papel importante a la hora de aumentar o disminuir el riesgo de padecer cáncer en general y cáncer de colon en particular. ¿Por qué? Porque hay alimentos que nos van a llevar a un aumento de este riesgo, como son un consumo excesivo de alimentos muy procesados, con mucho azúcar, salazones, encurtidos. Por el contrario, alimentos como las frutas y las verduras, que son ricos en antioxidantes, en polifenoles, pigmentos antioxidantes, vitaminas, nos ayudan a disminuir el riesgo de cáncer. Si diferenciamos por sexo, en Canarias el cáncer afecta más a los hombres que a las mujeres. Ellos suelen sufrir principalmente tumores de próstata y ellas cáncer de mama. Sole, tú has superado un cáncer de mama. ¿Cuándo te lo detectan y cómo fue ese proceso? Fue en mayo del 2018. Me vi la zona del pezón hundida, me hice la mamografía. A los 15 días fui ya a ginecología, entonces ya ahí me dijeron que era positivo, que tenía cáncer de mama. La herramienta fundamental para la detección del cáncer de mama es la mamografía. El programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama de la Comunidad de Canarias inicia estos estudios a partir de los 50 años. No quiere decir que no pueda estar indicado empezar antes, sobre todo en aquellas pacientes que tengan antecedentes familiares. Y la mortalidad es muy baja. Son 34.000 casos por año diagnosticados a nivel nacional, de las cuales solo mueren 2.500. Yo creo que las mujeres, que siempre son mucho más cumplidoras con las campañas de screening, están bien concienciadas con respecto al cáncer de mama. En tu caso, Nelson, te has pasado por un cáncer de próstata. Lo mío fue algo asintomático, porque me lo descubrieron creo que por casualidad. Me hicieron biopsia, me hicieron escáner, resonancia y resulta que todo daba negativo. Una vez que llevaron a analizar la próstata, tenía un 37% de células cancerígenas en la próstata. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en el varón en España y la mayoría de las ocasiones, en torno al 80%, se diagnostica cuando es un tumor localizado y haciendo el tratamiento adecuado se cura la mayoría de los pacientes. No existe como tal una prueba específica para el diagnóstico de cáncer de próstata, sino una serie de procedimientos, la analítica, la exploración y pruebas de imagen. A partir de los 55 años lo que se recomienda es asesoramiento con atención primaria. Comparándolo con el cáncer de mama hay mucha menos concienciación. Cuando miras atrás y ves todo ese proceso, todo lo que han vivido, ¿qué es lo que pasa por la cabeza? Muy orgullosa.
A todas esas personas que lo tienen, les pido que actitud y mente positiva. Veo que hay esperanza. El cáncer no es el final. Pese a que el riesgo de padecer cáncer aumenta con la edad, cada año se diagnostican en España 1.100 nuevos casos de cáncer infantil. Enfermedades que han ido en aumento en los últimos años y que es uno de los grandes retos de la ciencia. Según los expertos, la mayoría tiene un origen multifactorial y desconocido. Doctor Melguani, ¿por qué todavía es desconocida la causa en la mayoría de los cánceres infantiles? Podemos intuirlo, sabemos que seguramente hay un origen genético y un origen embrionario, pero todavía, salvo algún tumor en concreto, en la mayoría no sabemos cuál es la causa y por lo tanto no podemos actuar sobre ella. Igual que en los adultos sí hay factores ambientales claramente conocidos y relacionados con la aparición de diferentes tipos de tumores, en cambio en los niños no conocemos esos factores. ¿Cuál es la tasa de incidencia de mortalidad en Canarias, doctor? Aproximadamente un 20%, nos movemos en unas cifras muy similares a todo el mundo occidental y son unas cifras muy buenas si las comparamos con la mortalidad en el adulto, que puede llegar a ser el doble, son del 40% aproximadamente. El cáncer más frecuente en los niños es la leucemia. On voit les choses en grand, comme dans les films, héros ou méchants. Et puis on apprend que les choses ont un prix. C'est pas devant les écrans que l'on apprend la vie. Noelia, con 9 años te detectaron leucemia, eras tan solo una niña. ¿Cómo recuerdas aquellos momentos? Recuerdo de lo malo los buenos momentos. Yo sabía que la enfermedad llevaba a la muerte, que se me complicó muchísimo, que fui a la UMI, pero mis amigos que yo he tenido más contacto han sido niñas que fallecieron. Entonces ahora lo que yo tengo es miedo de coger cariño a los demás. A los 11 años me dieron el primer alta. Son 10 años que tú puedes recaer. Mi madre tuvo que dejar de trabajar para mantenerme, mi hermana estudiaba afuera, pero el día que yo creo que nunca voy a olvidar es cuando me dijeron que no iba a caminar. Pues el día que caminé, mi madre se echó a llorar por dejar a tu hija que ha estado en la UMI, que sale algo mal y se va. Entonces fue complicada. ¿Crees que pasar por esta enfermedad te hizo madurar antes? Sí. Aparte de madurar, te hace reflexionar en ti. Tú te pones en el lugar de un niño que ha pasado una enfermedad, que a pesar de la enfermedad era feliz, y ahora te vas a poner a darle vueltas a un asunto que no tiene realmente importancia. Yo soy más de vivir el día a día, porque la muerte a lo mejor está mañana o pasado. Just take an angel by the wings, beg her now for anything, beg her now for one more day. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 tumores malignos puede prevenirse. Ask her for the strength to stay. La mala alimentación, el sedentarismo y el alcohol aumentan el riesgo de padecer esta patología, pero hay un elemento por encima de otros, el tabaco. Se estima que fumar provoca el 22% de las muertes anuales por cáncer y 7 de cada 10 tumores de pulmón pueden achacarse al tabaquismo como única causa. ¿Qué daño provoca el tabaco en los pulmones? Afecta de muchas maneras diversas. La que más vemos son los efectos dañinos sobre cualquier otra enfermedad pulmonar que tiene el tabaco. El tabaco, como no es aire natural, es algo mucho más y mucho peor que la polución, pues cualquier persona que padece ya de por sí de una enfermedad pulmonar la empeora. Y luego está, pues tristemente también, el porcentaje que acaban desarrollando un cáncer. Entonces esa probabilidad, conforme más años lleves fumando y más cantidad de tabaco, pues se incrementa, pero que en general hemos de contar unas 2 décadas aproximadamente. A partir de ahí ya podemos ver una probabilidad elevada de tener un cáncer. Si una persona deja de fumar, ¿se disminuye de forma inmediata esa probabilidad de que desarrolle un cáncer? Cuando van pasando años, no inmediatamente, pues esa persona se suele poner al nivel de otras de su edad. En cuanto al cáncer, han de pasar también pues alguna década para que se iguale el riesgo de desarrollar un cáncer. Además de evitar el tabaco y mejorar nuestro estilo de vida, la detección precoz es fundamental para no desarrollar un cáncer. Andrés Orozco, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué importancia tiene la detección precoz a la hora de afrontar los casos de cáncer?
Un retraso de más de 4 semanas en un diagnóstico puede aumentar el riesgo de mortalidad entre un 4 y un 8%. Si cada uno de nosotros hiciera lo que tiene que hacer en cuanto a un tipo de prevención, que es cuidarte un poco más, ahí estamos atacando claramente a la enfermedad porque la estamos alejando de nosotros. ¿Cuándo se van a ver los efectos reales de la pandemia en los pacientes oncológicos? Se va a llegar, en algunos casos, a diagnosticar el cáncer cuando el cáncer tiene una fase más avanzada que la que se debería haber tenido, ¿no? Los avances médicos y la detección precoz evitan la enfermedad, aunque los tratamientos no siempre funcionan. Pero que lo único que tenemos claro es que nacemos para morirnos. Y a lo mejor alguien está llorando por mí pensando que me voy a ir y se va primero. En 2015, Hilda lanzó su página de Facebook Sácale una sonrisa al cáncer. Tras varios años intentando superar sin éxito la enfermedad, ahora va a iniciar un tratamiento experimental. Hilda, ¿qué cáncer es el que tú padeces? Cáncer de mama, con metástasis múltiples y triple negativos. Realmente yo me lo detecté en el 2013, cuando estaba embarazada. Yo no he vivido pensando ni he vivido sometida pensando que estoy enferma. De hecho, nunca he querido que me traten como una enferma. Nunca he pensado en la situación de que me puedo morir o me voy a morir. He disfrutado la vida, siempre he sido así. Pero después de la enfermedad he aprendido a no convertir la vida en mañanas, en quedamos tal día, sino en momentos. Hilda, ¿cómo afrontas ese nuevo tratamiento experimental al que te vas a someter y qué es lo que esperan los profesionales de este tratamiento? ¿Qué esperan? Una remisión. O sea, es algo que me han hablado en todo momento, que es no te vas a curar, pero vamos a intentar remitir. Que estamos hablando de, si el tiempo estimado de vida se habla de 1 año y medio, 2 años, pues la remisión es intentar dormirlos. Que si se consigue, pues bienvenido sea. Y encima, pues imagínate, probando un ensayo que encima, que salga bien y eso consiga abrir la puerta y la ventana a tantas miles de mujeres que están en mi misma situación, y aunque no me ayude a mí, pero ayuda a la investigación. Doctor Marcos Gómez, ¿qué importancia tienen los cuidados paliativos para los enfermos oncológicos? Pues tiene una importancia decisiva porque la medicina ha avanzado muchísimo en estas últimas décadas, pero por desgracia hay un buen porcentaje de pacientes que no se pueden curar y la única oferta razonable que se les puede ofrecer es los cuidados paliativos, que incluye, en el caso del dolor, analgésicos opioides potentes, con los cuales conseguimos aliviar o suprimir el 90-95% de dolor de los enfermos. No se trata tanto de prepararnos para una enfermedad mortal, sino aprender a vivir, prestando mucha atención a nuestros objetivos vitales, a las relaciones interpersonales. Los familiares y amigos deben ayudar, o sería aconsejable ayudar respetando el ritmo del paciente. Debemos permitir hablar de lo que es importante para él en cada momento. Debemos preguntar también cómo ayudar y no dar nunca por supuesto de qué manera podemos ayudar. En cuanto al lenguaje bélico, que en muchas ocasiones se utiliza a la hora de acompañar a una persona con un cáncer, no es adecuado porque ejercen una presión social sobre el paciente a sentirse bien, a seguir luchando, cuando en muchas ocasiones no se puede. En el apoyo de la familia fue lo primordial, salir a la calle cuando los tratamientos me dejaban, salir a pasear a la orilla de la playa, leer. A mí también me vino bien exteriorizar mis sentimientos, tener miedo, incertidumbres y tal, pues también hacerlo con profesionales. A pesar del choque emocional que puede suponer esta enfermedad, el cáncer se logra superar en la mayoría de ocasiones. Teresa Alonso, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica. A día de hoy, ¿el cáncer es sinónimo de mortalidad? Creo que a día de hoy el cáncer no tiene nada que ver con lo que conocíamos hace unos años. Esto es debido a las actividades preventivas, que el ejercicio físico, el abandono del hábito tabáquico, del hábito enólico, la vacunación y por último el gran avance que está habiendo en terapias que están consiguiendo que haya más pacientes que se curen y que los pacientes en los que no podemos lograr esa curación podamos hacer que vivan más. El kit de la cuestión es la detección precoz y es en lo que tenemos que trabajar. Y en nuestro país, Teresa, ¿podemos hablar de avances en cuanto al cáncer? Un gran avance está siendo la capacidad que estamos teniendo los diferentes profesionales que nos dedicamos
al tratamiento del cáncer de poder trabajar de forma multidisciplinaria y de forma conjunta. Otro avance muy importante y es pacientes cuyo tumor puede tener una alteración genética y esta alteración genética nosotros seamos capaces de tratarla, de atacarla con un fármaco. Más de la mitad de las personas con cáncer se curan y en otro porcentaje importante se convierte en una enfermedad crónica en la que los pacientes pueden llevar una buena calidad de vida. De hecho, y gracias a la investigación, los expertos confían en que las cifras de supervivencia continúen en aumento a pesar del constante incremento de los casos. Lo acabamos de ver, cada vez hay más casos, pero también más posibilidades de sobrevivir. Ariana González, ¿cómo ha cambiado la realidad de los pacientes con cáncer en Canarias con la pandemia? Hombre, yo creo que el hecho fundamental de que al restringir el acceso al acompañante en muchas de las salas de espera de muchas de las pruebas, les ha afectado negativamente a nivel de afrontamiento en el sentido de que van con mucha más incertidumbre, van con más miedo, han perdido quizás ese apoyo de, bueno, pues me distraigo, hablo con mi prima, hablo con mi pareja, hablo con no sé quién. Entonces creo que lo viven. En términos generales, siempre habrá excepciones, por supuesto, pero creo que no les ha ayudado en ese sentido a afrontarlo. Sobre todo más el año pasado, yo he tenido muchos pacientes que lo que les pasaba era que salir a la calle a hacerse las mismas pruebas, si no era imprescindible no iban. Gente que tenía dudas de si podría tener un problema las retrasaba por miedo a contaminarse. Cuando estaba esa incertidumbre de somos, no somos población de riesgo y hasta qué punto, o sea, creo que ha aumentado aún más el miedo. Los índices de ansiedad suben. Y bueno, ya sabemos que si la ansiedad no se gestiona bien, al final también puede llevar a trastornos depresivos, con lo cual ayuda no les ha generado en ese sentido, bajo mi punto de vista. Jesús, el colorectal, el de próstata, el de mama, son los 3 tipos de cáncer más frecuentes en este archipiélago. ¿En cuánto se ha avanzado y cuál es ahora su posibilidad de supervivencia, su tasa de supervivencia? Pues mire, yo pienso que en el ámbito de la oncología se ha avanzado muchísimo en los últimos años, gracias a que tenemos nuevas técnicas quirúrgicas, nuevas técnicas en el ámbito de la oncología radioterápica y nuevos tratamientos sistémicos que favorecen pues, el control de la enfermedad. Pero fundamentalmente en estos 3 tipos de tumores, de próstata, de mama y del colorectal, yo pienso que fundamentalmente la clave está en los métodos de detección precoz, los métodos de screening. Aquí afortunadamente en la comunidad disponemos de métodos de screening precisamente en el cáncer colorectal, un programa que lleva implantado 10 años, o el cáncer de mama que funciona a la perfección y tiene ya una permanencia de casi 20 años. Y es importante transmitirle a la sociedad que el diagnóstico en estadios iniciales de la enfermedad hace que la posibilidad de curación aumente enormemente y esto se traduzca en un aumento de la supervivencia. Por otra parte, también hay que decir que el estadio de la enfermedad de manera temprana pues también hace que los tratamientos sean mucho menos agresivos, más conservadores y por lo tanto la calidad de vida y la situación funcional del paciente también sea mucho más llevadera, que son 2 aspectos importantes a tener en cuenta en el ámbito de la oncología. Hablaba Jesús, Ana, de la detección pronta de la patología. Hay un dato que nos ha llamado mucho la atención preparando el programa: la mortalidad puede aumentar hasta un 8% si el descubrimiento de los casos se retrasara solo 4 semanas. ¿Qué avances se han hecho en la atención primaria de las islas para incrementar esa detección precoz del cáncer? ¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria todo esto? Bueno, por un lado se ha avanzado mucho en el diagnóstico precoz y la atención primaria. Tenemos muchas más herramientas y recursos que no teníamos antes y que solo estaban a nivel hospitalario. Por lo tanto, ya desde atención primaria podemos empezar a hacer esas pruebas complementarias para llegar al diagnóstico. La crisis sanitaria a nosotros nos ha afectado mucho porque nos ha colapsado, como veníamos hablando antes, las consultas y porque nos ha retrasado el tiempo de detección o de sospecha de ese tipo de cualquier tipo de cáncer, ¿no? Lo que antes a lo mejor teníamos en un periodo corto de tiempo en el que venía el paciente a la consulta, hacíamos una buena historia clínica y pedíamos unas pruebas, se nos ha avanzado o se ha retrasado muchísimo. Tenemos casos de gente joven que por este año y medio de tiempo ahora están con diagnósticos de cáncer en estadios avanzados donde se complica el tratamiento y obviamente la supervivencia disminuye mucho. Por lo tanto, la detección precoz es la clave para coger un cáncer a tiempo, para que la calidad de vida sea la mejor posible y para que los tratamientos pues, sean lo menos agresivos, ¿no? Que eso también influye mucho cuando abordas o cuando le cuentas a alguien que tiene un cáncer.
Luis Ortigosa, eres pediatra, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. También han aumentado los casos de cáncer infantil. Afortunadamente, el 80% de ellos, hay que decirlo, se pueden curar. En Canarias han aumentado los casos. ¿Cuáles son los tipos más comunes? Sí, aquí debería estar sentado, en lugar de estar sentado yo, uno de mis compañeros oncólogos pediátricos de las islas. Aquí tenemos 3 hospitales infantiles, el UC, la Candelaria y el Materno Infantil de Las Palmas, donde afortunadamente hay unas unidades de oncología pediátrica que funcionan magníficamente. Cuando hablamos de equipos, hablamos no solamente del médico, del especialista, sino todo el equipo, psicólogos, enfermeras, la escuela infantil. Hay que tener en cuenta que los niños con cáncer muchas veces tienen que pasar semanas, meses hospitalizados y por tanto, dependiendo de la edad, es muy importante el continuar con su hospitalización. Cánceres, pues cánceres infantiles están desde los cánceres cerebrales, linfomas, leucemias, que también es un tipo de cáncer de la sangre, tumores abdominales, Wilms, en fin, hay muchos tipos de cánceres, pero ya digo, afortunadamente existe una sociedad española de oncología pediátrica enmarcada dentro de la Asociación Española de Pediatría y ya digo, ya tenemos compañeros muy expertos en el diagnóstico y en el manejo adecuado. El manejo, me alegra lo que acaban de decir mis 3 compañeros, porque diagnosticar y tratar un cáncer, como cualquier enfermedad, no simplemente se trata de hacer un acto meramente orgánico, sino se trata de acompañar y de muchas más cosas al margen del aspecto terapéutico. Arena, estábamos diciendo que el 80% de los cánceres infantiles se pueden curar, sin embargo, 3 de cada 4 supervivientes del cáncer infantil tiene secuelas. ¿Cómo afrontar esta situación con los niños? Hombre, la gran diferencia de los pacientes adultos a los pacientes pediátricos, sean tanto niños como adolescentes, suele ser que en los adultos el paciente para nosotros, para trabajar a nivel psicológico, es solo el adulto, mientras que lo otro es toda la unidad familiar. Entonces va a depender muchísimo de cada caso, va a depender si hay hermanos, de si ha habido un desplazamiento de roles, en el que a lo mejor ha habido mucho sufrimiento pues, por ese hermanito que está enfermo y de repente la familia pues, no ha podido atender a lo mejor al pequeño o al otro mayor. O sea, se pueden generar muchísimas disfunciones y se trataría un poco de ver en cada una de esas familias cuáles se generan más para poderlos apoyar. Si les cogen en edades quizás más adolescentes, ya llevándolo más a los peques, quizás lo más difícil para ellos de afrontar es integrar todo eso en su identidad, ya que les pillan edades en las que ellos pues, van a ver cortadas muchas de esas libertades, pues como decía el compañero, pues por todos esos meses de hospitalización, esa forma de escolarizarlos un poco diferente. Entonces, ahí la verdad es que no te podría decir de forma general, sino que te diría que habría que analizar cada familia y verlo siempre con todo el núcleo, no solamente el enfermo. Estábamos hablando de los más pequeños, el cáncer de mama. Jesús tiene una tasa de supervivencia del 90%, muchos de los fallecimientos se producen ya porque está en situación de metástasis. ¿Se ha convertido en una enfermedad poco peligrosa el cáncer de mama o no hay que bajar la guardia? Bueno, hay que bajar la guardia. Yo creo que lo que comentamos anteriormente, que los métodos de screening está fundamentalmente la clave, ¿no?, para diagnosticar la enfermedad en estadios iniciales. Pero sí que es cierto que si son pacientes, al fin y al cabo, una vez que finalizan los tratamientos, van a ser generalmente largos supervivientes, pero aún así nunca debemos bajar la guardia porque siempre van a tener que realizar un seguimiento de manera continua, según los protocolos de cada centro hospitalario o de cada servicio, con una cadencia más o menos prolongada en el tiempo, pero generalmente pues van a tener una continuación, una continuidad, digamos, en el seguimiento. O sea, hay algo que ya sabemos, es que el cáncer es una enfermedad que no va a parar de crecer en los próximos años. Sin embargo, la ciencia da pasos de gigante para combatirla. De hecho, en casos concretos ya es posible detectarlo mediante una simple prueba de orina. No se vayan porque a la vuelta de publicidad les vamos a mostrar cómo va a ser ese cáncer en un futuro. Será en tan solo unos minutos. No se vayan. Ya estamos de vuelta. Se prevé que de aquí a 2030 los diagnósticos de cáncer crezcan un 60% en todo el mundo por causas muy diversas como el cambio climático y con una distribución de recursos muy desigual. Sin embargo, la investigación es el único camino para intentar frenar su mortalidad, porque mientras la enfermedad gana terreno, la ciencia afianza la vida. Lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro reportaje de esta noche. Los avances científicos han logrado prolongar nuestra esperanza de vida, pero el envejecimiento es el factor de riesgo
más importante en el desarrollo de un cáncer. De hecho, esta enfermedad se ha convertido en un indicador del desarrollo económico y social. Europa registra el 23% de los casos, pese a concentrar tan solo el 9% de la población mundial. Lejos de desaparecer, el cáncer es una enfermedad al alza. Cada año se detectan unos 19 millones de casos en el mundo, pero la Organización Mundial de la Salud calcula que en 2040 se diagnosticarán más de 30 millones, lo que equivale a un crecimiento del 60%. La mayoría de estos nuevos diagnósticos se producirá en los países desarrollados. Desgraciadamente, el cáncer en muchos países desarrollados ya es la primera causa de muerte por delante de las enfermedades cardiovasculares y requiere evidentemente un acercamiento complejo y completo y multidisciplinar. Afortunadamente, cada vez más los tumores se controlan y aquellos más frecuentes como el cáncer de mama, tenemos una supervivencia ya superior al 90%, el cáncer de próstata, que cuando es localizado la supervivencia a los 5 años es del 100%. El riesgo de sufrir un cáncer empieza a aumentar de forma importante a partir de los 45 años. Doctor Otón, jefe de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Canarias, ¿por qué a partir de los 45 años podemos sufrir más riesgos de padecer un cáncer? Probablemente las células van envejeciendo y es una acumulación de defectos en su genoma, en sus cromosomas, en sus genes, lo que al final termina por crear el cáncer. ¿Es cierto que el cáncer avanza más lento a medida que nos hacemos mayores? En términos generales, sí. Hay algunas excepciones, como el cáncer de tiroides o el del endometrio, probablemente porque el cáncer en las personas jóvenes tiene más un componente genético, hereditario, mientras que en las personas ancianas suele ser la acumulación de la exposición a sustancias cancerígenas lo que termina por producir el cáncer. Doctor, ¿y se pueden dar supuestos en los que los efectos secundarios de la quimioterapia puedan ser peores que el propio cáncer? De la quimioterapia, de la radioterapia o de la cirugía. En ese caso, deberíamos no actuar, deberíamos no aplicar el tratamiento si en la valoración inicial pensamos que el tratamiento va a generar más perjuicio que beneficio. La esperanza de vida de las islas, igual que la media española, irá aumentando progresivamente en los próximos años como lo ha hecho en los años anteriores. En esa incidencia de todas esas patologías vinculadas al envejecimiento de la población, pues una de ellas es, por ejemplo, las enfermedades oncológicas, ¿no? Pero también es verdad que se está produciendo una mejora en el tratamiento, en la curación de esas enfermedades, con lo cual la esperanza de vida aumentará. Hacen falta más recursos destinados a ese sector de la población, porque ese sector de la población va a crecer y va a tener más repercusiones en ese tipo de enfermedades. Las futuras generaciones tendrán que enfrentarse a una mayor incidencia de esta enfermedad debido, entre otros factores, al cambio climático. Se estima que en los próximos años se incrementarán los tumores pulmonares, gastrointestinales y de piel. Cuando se habla de cambio climático, cuando se habla de calentamiento global, tenemos que hablar, por supuesto, de contaminación atmosférica. Y eso determina una subida muy importante del cáncer. Hay estudios, investigadores que hablan del 5% del cáncer de la piel, pero incluso del cáncer de pulmón y del cáncer de intestino. Cada día tenemos aquí en España, debido a la subida de la contaminación atmosférica, 92 muertos cada día. No se puede pensar en un estado de salud si estamos rodeados de un ambiente tóxico. Verónica Díaz, dermatóloga, ¿cuál es la incidencia del cáncer de piel en Canarias con respecto al resto de España? Pues en Canarias la incidencia es similar al resto de España y el número de casos ronda el 4,6 cada 100.000 habitantes. Ha aumentado la incidencia y también la edad en la que aparece el cáncer de piel. Indudablemente el diagnóstico ha mejorado. Cada vez son más los pacientes que se diagnostican en una fase inicial de la enfermedad. ¿Cuánto tiene de realidad esa frase que tantas veces hemos escuchado de que la piel tiene memoria?
El cáncer de piel se asocia sobre todo a las quemaduras solares en edad infantil. Con los años y cada vez con mayor frecuencia empiezan a verse esos signos de que sufre un daño y pueden ser inicialmente como manchas, pero luego existen lesiones premalignas que ya nos sirven como factor de alarma y sucesivamente pues hay cáncer de piel. Tú eres un paciente que padece cáncer de piel. ¿Cuándo te detectan a ti esta enfermedad? Pues hace unos 10 años. Me salió un pequeño bulto en el pómulo y cerca del año, nada más verme el dermatólogo, lo primero que me dice, entrando en la consulta, ¿viene usted por lo que tiene aquí? Sí, pues eso es un carcinoma. Y a partir de ahí hasta el día de hoy pues han sido unos 7 carcinomas. Juanma, ¿y cuáles son los tratamientos que están a disposición de las personas que padecen cáncer de piel? El tratamiento que hago yo siempre es cirugía. Me quitan el carcinoma. Es verdad que alguno que no ha llegado un poco a evolucionar, pues me lo quita me lo quema, pero la mayoría de las veces ha tenido que quitar cirugía, porque el carcinoma hay que eliminarlo en superficie, pero también en profundidad. Con el paso de los años, el cáncer gana terreno, pero la ciencia avanza para frenarlo. Gretel Benítez, oncóloga, ¿desde cuándo se lleva investigando el cáncer de pulmón en el Hospital Insular de Gran Canaria? Tenemos una larga experiencia de más de 25 años de investigación. La neoplasia de pulmón es una de las más altas incidencias de neoplasia en el mundo y especialmente en España, y está muy ligada al hábito tabáquico, que es uno de los principales factores de riesgo en nuestra sociedad. Si habláramos de avances, de descubrimientos, ¿qué destacaría? El cáncer de pulmón ha dado un vuelco, es decir, ha mejorado su pronóstico, sobre todo en los últimos años y ligado a la investigación, sobre todo ligado a nuevos descubrimientos de fármacos como la inmunoterapia, que potencian que el propio sistema inmune del paciente ataque esta neoplasia y ha mejorado mucho lo que es la supervivencia y la esperanza y la calidad de vida del paciente. ¿Qué número de pacientes forman parte de estos ensayos clínicos? Actualmente tenemos en tratamiento aproximadamente 55 o 60 pacientes. Justo ahora vamos a iniciar la consulta y tenemos un paciente que está esperándonos en la unidad de ensayos clínicos. Gretel, ¿y hay posibilidad de entrevistarlo? Sin duda. Pues voy para allá, si te parece. Perfecto. Gracias por habernos atendido. Hasta la próxima. Hasta luego. Hola, Juan Pedro, paciente de estos ensayos clínicos en el Hospital Insular. ¿Qué beneficios le aporta estos ensayos clínicos a usted? Primero, tranquilidad y después saber que por mi parte y de mi familia es lo mejor que podemos hacer para encontrar la mejor solución al problema. Ellos esperaban mantener el daño ahí, que no avanzase, y cuando ven se ha reducido un 14%. La inteligencia artificial ha contribuido a mejorar los métodos de detección precoz hasta el punto de que con una simple muestra de orina se puede descubrir un cáncer de mama. Every second that the urine is inside the blue box, this box is sending the signal to the cloud. Judith Giró, inventora del Blue Box. ¿En qué consiste este dispositivo? Es una box, una cajita, ¿no?, que tiene 9 sensores dentro que son específicos para biomarcadores de cáncer de mama. Es decir, es sensible a unos compuestos químicos que están presentes en tu muestra de orina si tienes cáncer de mama. Si todo va bien, podrás tener una Blue Box en tu casa y de forma periódica, en la frecuencia en la que tu médico te recomiende, pues tú y todas las mujeres de tu familia podréis obtener una muestra de orina, introducirlo dentro de la Blue Box y de forma automática se hace un análisis. Judith, ¿y cuándo se podrá comercializar y cuál será su precio? Puede llegar al mercado en el mejor de los casos en unos 3 años. En cuanto al precio del mercado, unas 10 veces menos que el coste que ahora mismo tienen las mamografías, ¿no? La tecnología también ha hecho posible que se pueda detectar tejido tumoral en el cerebro gracias a una aplicación desarrollada por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Una técnica que ha generado interés en el resto de Europa, Estados Unidos y Japón. Gustavo Marrero, con tu equipo como investigadores han desarrollado una aplicación que supone un gran avance en los estudios de oncología. ¿En qué consiste? Claro, la base de toda esta tecnología es intentar ir más allá de lo que puede ver el ojo humano.
Y lo que hemos hecho ha sido aplicar la tecnología hiperespectral a la detección de tumores cerebrales en tiempo real. Y eso es lo que nos permite detectar tumores muy pequeñitos con mucha precisión. Lo que hacemos es, como vemos en esta imagen, superponer a la imagen real que ve el neurocirujano una imagen en falso color donde le indicamos en rojo dónde está el tumor, en verde dónde está el tejido sano, en este caso en azul está el tejido hipervascularizado, sangre, venas, arterias, y en negro ponemos el background. Y de esta forma el neurocirujano tiene una ayuda adicional. En un órgano tan delicado como el cerebro, un error de 1 centímetro puede ser terrible. ¿Cuándo veremos esto hecho realidad? Ahora mismo esta tecnología, digamos que está en fase experimental. Ya hemos demostrado, llevamos 56 operaciones. Ahora que hemos demostrado que funciona, le toca a la empresa el utilizarla y el hacer un estudio clínico amplio antes de meterlo en el mercado. Durante el siglo XX se registraron 3 grandes avances contra el cáncer: la radioterapia, la quimioterapia y las terapias dirigidas, pero ahora, en el siglo XXI, ha irrumpido la inmunooncología. Javier Puente, oncólogo médico, ¿en qué consiste la inmunooncología? La inmunooncología es un concepto en el cual englobamos todas aquellas estrategias de tratamiento que tienen como objetivo, de alguna forma, hacer que nuestro propio sistema inmunológico acabe eliminando o controlando a las células tumorales, al cáncer en general. Y ya sabíamos antiguamente que a veces nuestro propio sistema inmunológico es capaz de derrotar al cáncer. Y lo que hemos hecho ha sido aprender un poquito más y mejor cuáles son los mecanismos que utilizan los tumores para mantener frenado nuestro sistema inmunológico, y con nuevos medicamentos, que es esto que llamamos inmunooncología, somos capaces de liberar el freno a nuestro sistema inmune y finalmente eliminar el tumor. Al tratarse de una terapia tan novedosa, ¿qué tipo de beneficios ofrece y cuáles quedan por descubrir? Podemos decir que lo que se mantiene de alguna forma repetida en todos los tumores es que somos capaces de que algunos de nuestros pacientes logren responder, que la respuesta se mantenga mucho tiempo, a diferencia de lo que ocurría con las terapias antiguas. Un porcentaje, como os digo, del 15 al 20% son compatibles con largos supervivientes. Luis, ¿en qué consiste el tipo de cáncer que tú tienes? El cáncer que yo tengo se llama mieloma múltiple, es un cáncer hematológico de la sangre. No, al tratarse de una enfermedad desgraciadamente incurable, aunque es tratable, lleva una serie de líneas de tratamiento. Entonces, inicialmente en mi caso, lo que se hizo fue un trasplante autólogo de células madre, lo que se llama un trasplante de médula, pero de mi propia sangre. Yo recibo una dosis fija semanal de esteroides, de desametasona, y también me están dando otros 2 fármacos, vamos a decir, principales. Son inmunoterapias, son anticuerpos monoclonales. La inmunoterapia consigue que estas sustancias, estas moléculas, reconozcan y ataquen directamente a las células malignas, pero con menos efectos y tal vez con más eficacia. ¿En qué consisten esos efectos secundarios que te genera todo ese ciclo de medicamentos? Esos tratamientos no son tan, vamos a decir, tan tóxicos o tan desagradables. Sí es verdad que tengo efectos secundarios, como pueden ser efectos gastrointestinales, dolor de cabeza, dolores articulares, pero no quiero decir que sean insalvables, porque yo, dentro de lo que cabe, llevo una vida relativamente normal. Gracias a los nuevos tratamientos, se ha conseguido que en los últimos 25 años la tasa de curación del cáncer haya pasado del 35 al 65%, llegando incluso al 90% en el caso del cáncer de mama. Y lo hará gracias, por ejemplo, a trabajos como el que lleva a cabo el Centro Nacional de Investigación Oncológica sobre los telómeros. Las células del cáncer, una de sus propiedades es que son potencialmente inmortales, son capaces de vivir eternamente. Y eso lo hacen gracias a que mantienen sus telómeros siempre jóvenes. Esto lo hacen con una enzima que se llama telomerasa, que es capaz de realargar los telómeros cortos. En el caso del cáncer, lo que queremos es destruir los telómeros de las células tumorales. Pero para mejorar los tratamientos contra el cáncer es necesario potenciar la investigación, un asunto en que España invierte la mitad que el resto de países desarrollados. Luis Pazares, presidente de ASEICA, ¿invierte España mucho dinero en investigación contra el cáncer? La inversión en investigación en España, comparativo con el PIB, es muy bajo. Hay muy poca inversión de investigación no asociada a la industria farmacéutica. ¿Qué supondría para nuestro país igualar
esa inversión a otros países que sí que invierten mucho más? Tendríamos más facilidad para, por un lado, ser capaces de tener grupos de investigaciones más jóvenes, muy relevantes, que seríamos capaces de estar en muchos aspectos de la vanguardia de la medicina, como el tratamiento personalizado del cáncer. ¿Se va a aumentar el presupuesto a raíz de los fondos europeos de recuperación? Ya se está empezando a ver algunas iniciativas que otros años no teníamos. Ganaremos poco si dentro de un año o dos se acaban estos fondos de recuperación, porque, como le decía, uno de los problemas es que tenemos que tener tejido investigador de calidad. Quizá nunca lograremos arrancar de raíz el cáncer en nuestra sociedad, pero la investigación es el único camino para lograr que esta enfermedad sea prevenible, curable o cronificable. Seguimos abordando todas las caras de este enemigo silencioso que es el cáncer. La más cruel, como han visto, es la falta de inversión en investigación, aunque también lo son los elevados costes a los que tienen que hacer frente las familias. ¿No es así, Wendy? Así es, porque según la Asociación Española contra el Cáncer, nuestro país invierte la mitad que el resto en las naciones desarrolladas en estas enfermedades. Es el único territorio europeo que no ha recuperado la inversión perdida con los recortes de la pasada crisis de 2008. En general, desde la anterior recesión, los fondos para la investigación han caído un 21%, aunque en el caso del cáncer, esta entidad denuncia que destinamos un tercio de lo que dedica Francia, una cuarta parte de Alemania, o una quinta parte de los presupuestos que dedica Estados Unidos. Y las consecuencias de no aumentar la financiación son claras para los expertos. Si hoy dejáramos de investigar esta enfermedad, 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 2 hombres la sufriría en un futuro. Además, cada 2 minutos se diagnosticaría un nuevo caso y cada 4 habría un fallecimiento. Potenciar la investigación es vital para paliar los costes económicos y sociales que provoca el cáncer en España. Unos costes que, según una investigación de la consultora Oliver Wyman, ascienden a unos 19.300 millones de euros, más del doble que el presupuesto total de Canarias. Se calcula que solo entre el cáncer colorectal, el de mama, el de próstata y el de pulmón suman alrededor de 9.800 millones de euros. El 55% de este montante lo asume el sistema sanitario y el 45% restante las familias, aunque se estima que a partir del segundo año la cantidad que tiene que sufragar el paciente asciende hasta el 68%. Estos cálculos vienen derivados de los fármacos, los costes directos no médicos que los pacientes tienen que sufragar, como por ejemplo el transporte, la comida o el alojamiento, y los costes indirectos que se originan tras la pérdida de ingresos del enfermo y su familia, ya que en algunos casos se ven obligados a dejar el trabajo o a reducir la jornada. Y frente a esta sangría de costes, el remedio al que apuntan los especialistas es la prevención. Con estilos de vida más saludables y un incremento de los cribados se podría evitar entre el 30 y el 50% de los casos, lo que permitiría ahorrar unos 9.000 millones de euros. Y ojo a estos datos, solo eliminando el consumo de tabaco, la reducción estimada del gasto sería de 5.700 millones, de 1.300 millones si prescindiéramos del alcohol o de 770 millones si acabáramos con la obesidad. Es evidente que la investigación necesita de una buena inyección de fondos en nuestro país. Y para hablar de todo ello, ya tenemos al otro lado del teléfono al oncólogo y miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica, Emilio Alba, al que ya saludo. Muy buenas noches, y aprovecho directamente para preguntarle, España invierte en investigación contra el cáncer la mitad que el resto de países desarrollados y es el único país europeo que no ha recuperado la inversión desde la crisis de 2008. ¿Por qué cree que sucede esto? Bueno, España invierte la mitad que los demás países de su entorno contra el cáncer y contra todo, ¿no? La investigación, los presupuestos de investigación en España son la mitad prácticamente que en los países de nuestro entorno, fundamentalmente Europa, ya mucho menos si lo comparamos con Estados Unidos o Corea del Sur, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, yo creo que ocurre porque políticamente no interesa. Yo creo que
no poner fondos en investigación no penaliza en las urnas, porque probablemente la sociedad española tiene una cultura científica baja, ¿no? Como esto no penaliza desde el punto de vista electoral, como otras cuestiones, como podrían ser las pensiones u otras cosas, ¿no? Pues yo creo que no se le presta suficiente atención política. Creo que esa es la causa. A pesar de que la inversión en investigación no es la deseada, siguen apareciendo nuevos avances contra la enfermedad con los que se están usando en inmunoterapia o investigación genómica. ¿Cuáles cree que serán las técnicas y tratamientos clave en los próximos años? Bueno, usted lo ha explicado, ¿no? Las dos grandes vías de investigación que hay actualmente en el tratamiento del cáncer son la inmunoterapia, el aprovechamiento del propio sistema inmune del paciente estimulado por determinados fármacos que luche contra la enfermedad, y esto es verdad que ha conseguido éxitos importantes en tumores como el cáncer de pulmón, el melanoma o el cáncer renal. Y la otra gran vía de investigación y avance es lo que se llama medicina de precisión, ¿no? Identificar alteraciones genómicas en el tumor que permitan tratarlo específicamente, ¿no? Por tanto, estas dos estrategias de tratamiento, la inmunoterapia y la medicina de precisión, yo diría que hoy día son las puntas de lanza de la investigación del cáncer. Emilio Alba, gracias por su intervención esta noche. Muy buenas noches. Y aprovecho y me quedo con la primera respuesta. Voluntad y financiación, Miguel Ángel, para avanzar en esta lucha contra el cáncer. Gracias, Wendy. Les voy a preguntar a nuestros invitados de esta noche directamente también. Jesús, la supervivencia de los pacientes con cáncer aumenta entre un 1 y un 2% anualmente gracias a los avances científicos. ¿Vamos a mantener esta tasa o el coronavirus ha supuesto un freno? Yo te puedo decir que durante la pandemia, desde el inicio de todo este tiempo, desafortunadamente, los servicios de oncología no han sufrido ninguna situación de freno. Me refiero, nosotros hemos continuado tratando a los pacientes con el mismo ritmo. Es más, incluso te podría decir que la pandemia nos ha favorecido en cierta forma porque hemos trabajado de manera diferente. Es decir, hemos tenido consultas perfectamente programadas, no queríamos aglomeraciones en las salas de espera, queríamos que los pacientes entrasen a tratarse a su hora y, por supuesto, pues ya te digo, situaciones que favorecían siempre a todos ellos. No, dime. Sí. Bueno, un breve inciso que quería hacer acerca del comentario que hizo el doctor Emilio Alba. Yo creo que sí, que el futuro está en la investigación del cáncer, pero también es importante invertir en la prevención más básica, es decir, divulgaciones, promoción de la salud, que le digamos a la gente cuándo tiene que acudir al médico, cuáles son esas indicaciones básicas para que ellos se alerten y sepan cuándo tienen que recurrir a un especialista, a un determinado especialista, que muchas veces nos remontamos a situaciones bastante complicadas, en temas políticos, en temas de financiación y demás, pero yo creo que desde el ámbito más básico, desde esa información que le podemos dar a la población, desde charlas en asociaciones, en hospitales, en centros de atención primaria, también es una importante inversión en la promoción de la salud y sobre todo en la prevención que tanto nos interesa. Ariana, aunque la sanidad pública cubre el tratamiento contra el cáncer, también es cierto que hay tratamientos novedosos que solo se encuentran en la medicina privada. ¿Cómo gestiona una familia saber que no puede acceder a un tratamiento determinado por no tener dinero? Pues no lo gestiona. O sea, realmente es una realidad con la que se van a topar. Intentarán buscar todos los apoyos, entiendo que en la mayoría de los casos, intentarán buscar esa financiación, intentarán apoyarse y buscar recursos en asociaciones, en centros de investigación y demás, pero suele ser bastante habitual que, por ejemplo, cuando hablamos de uno muy típico, cáncer de mama metastásico, los propios pacientes están viendo la necesidad de agruparse para reclamar esos fondos, pues como muchos hemos visto muchas veces en redes y demás, bajo ciertos hashtags, bajo ciertas promociones de esa salud en lo que se está pues justamente diciendo eso, mira, las familias no podemos pagarlo o no existe o hace falta investigación para poder llegar y realmente es un mazazo muy muy fuerte. Luis Ortigos, hace poco aterrizaba en España la radioterapia más puntera contra el cáncer infantil, la que emplea protones en lugar de rayos X. Esta técnica ya está disponible en una clínica privada de Madrid y va a ser una realidad también en centros públicos de Cantabria y de Cataluña. ¿Cuesta más que este tipo de avances lleguen al archipiélago? Dependiendo del tipo de tecnología, tampoco se trata de tener en cada isla un aparato de última definición, y eso ha pasado cada vez que se ha introducido pues un nuevo avance médico.
No sé lo que tardará y la necesidad, quizás ustedes como oncólogos tengan mejor respuesta que yo, pero... Yo ahí sí que podía precisarle a Luis, porque sí que es cierto que desde el año 2019, más o menos hace 2 años, tenemos 2 unidades de protonterapia a nivel nacional, desde el cual se puede acceder a través de cualquier centro que pertenezca al territorio español. De hecho, existe una comisión que al fin y al cabo no deja de ser más que un comité multidisciplinar donde se tratan los casos y se ve cuáles son los candidatos idóneos para ese tipo de tratamiento. El tratamiento con protones no es ni más ni menos efectivo que el tratamiento que hacemos actualmente con radioterapia con fotones. Simplemente tiene algunas ventajas, sobre todo en pacientes pediátricos, ¿de acuerdo? Más que nada para evitar toxicidades en el desarrollo futuro. Pero hay que decir que, bueno, que todos estos casos son evaluados por esa comisión de expertos, ¿de acuerdo? Y cualquier paciente puede ser derivado. Eso es. Yo iba a terminar en ese sentido cuando te quise pasar, porque yo creo que tú eres mucho más experto, pero efectivamente aquí tenemos grandes expertos en oncología pediátrica y los medios técnicos o terapéuticos que no se pueden hacer en nuestra comunidad se pueden hacer en cualquier otra parte del territorio, como muy bien ha dicho él. Con lo cual, los padres, en este caso yo como pediatra tengo que decir, los padres de niños con problemas oncológicos, que queden tranquilos porque ya digo, aquí están muy bien tratados y lo que aquí no se puede hacer porque falten medios, se van a derivar. Se le pueden derivar. Jesús, una pregunta que te quería hacer sobre las investigaciones. Hay nuevas investigaciones que se encaminan hacia la medicina de precisión personalizada. ¿Qué significa esto? ¿Podría desplazar tratamientos más agresivos como puede ser la quimioterapia? Hombre, yo creo que cuando hablamos de una medicina personalizada y sobre todo en el ámbito de la oncología, como no hay 2 pacientes que tengan el mismo tipo de tumor, no hay 2 pacientes que tengan el mismo tipo de tratamiento. Creo que con eso te refieres un poco a lo del tratamiento personalizado. Los tratamientos, por ejemplo, en oncología radioterápica están diseñados exclusivamente en la anatomía de cada paciente. Los tratamientos con inmunoterapia, con otras terapias dirigidas, dependen también de ciertas mutaciones que tienen unos pacientes y otros no. Por eso depende de las características que tengamos cada uno en nuestro genoma, pues también podemos elaborar un tratamiento más o menos diseñado específico para cada paciente. Ana Darias, el talento canario existe, pero no siempre está en el archipiélago y ejemplo de ello es el caso de Direna Alonso, una gran canaria que ha impulsado estudios sobre el tratamiento temprano del cáncer de pulmón. Lo hizo desde Nueva York. ¿Por qué no se puede desarrollar este tipo de nivel de investigación desde las islas? Porque se ha venido diciendo en el último reportaje, porque no solo a nivel de las islas, sino a nivel nacional no se invierte lo suficiente. Yo creo que la investigación es un tema pendiente que da igual, como han dicho, del partido político que esté, pero que siempre ha estado pendiente y que no se ha invertido lo suficiente ni en investigación ni en gastos sanitarios. Por lo tanto, tenemos magníficos personas que se han formado aquí, talentos que dejamos escapar y que cuando van a otros países europeos o del resto del mundo son reconocidos, que es fundamental, tienen un salario importante, ¿no? que les permita vivir, no como aquí por medio de una beca que no subsiste, y tiene una proyección profesional que les permite crecer como personas y como profesionales. Por lo tanto, eso hace que obviamente el talento lo formemos aquí y se vayan fuera buscando brillar y crecer, ¿no? profesionalmente fuera. No, la mirada, porque a mí eso me toca de cerca porque, por ejemplo, en casa ha pasado. Mi hermana es investigadora, se ha tenido que ir a la otra punta del mundo a poder investigar. Claro. O sea, por eso asentía, porque me tocaba muy de cerca y tiene toda la razón. Tenemos unas universidades y unas formaciones brutales en las que tenemos talento, es que lo ha dicho muy bien la compañera, talento puro que se está teniendo que ir fuera, y es una pena porque realmente se está haciendo toda esa inversión, incluso a nivel público, para que ellos se formen y nos puedan ofrecer todo eso y no estamos pudiendo de alguna manera recibir ese fruto. No lo recuperamos luego. Exacto. Porque todavía puedes decir, vale, pues la formamos, lo formamos, pero no lo recuperamos, es decir, que lo perdemos directamente. Por lo tanto, es un valor que perdemos y que no aprovechamos, ¿no? Con las grandes universidades que tenemos en todos los campos, no solo en lo sanitario. Exacto. Y disculpa, yo creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica en esto, porque es una situación que llevamos viviendo ya varios años, el déficit cada vez es mayor y la verdad es que poco hacemos por solucionarlo. Vamos a ver si se puede revertir esta situación. Vamos a quedarnos con ese mensaje de positividad por lo menos esta noche. Ideas, ¿no? Yo de verdad que les agradezco a los 4 que hayan participado, a Ana y a Luis Ortigosa, a Ana Darias y a Luis Ortigosa, que nos hayan acompañado durante todo el programa, porque han sido muy interesantes sus aportaciones de esta noche, y de verdad que ha sido un descubrimiento también Jesús Blanco, oncólogo radioterápico del Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria. Muchísimas gracias por haber venido. Y Ariadna, que ha pasado un poco de frío esta noche aquí, me decía con el aire acondicionado
lado del plato, pero estas son las cosas de la televisión en directo. Ariana, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos ilustrado con tu conocimiento. Muchísimas gracias sobre todo a ustedes por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla. Hemos hablado del COVID, hemos hablado de la investigación contra el cáncer. Gracias de verdad por haber estado al otro lado de la pantalla y cuando son, cuando son ya las 23:34 de la noche, las 12:25, nos despedimos. Gracias por su compañía, que tengan ustedes un muy feliz descanso.